El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta, la memoria de San Atanasio, obispo de Alejandría, siglo IV, es decir, los inicios de la Iglesia libre, no mucho después del edicto de Milán de Constantino que dio la libertad a la Iglesia. Después de esos 3 siglos de persecución, creciendo la Iglesia en medio del martirio y del acoso de los paganos, sin embargo, había crecido de tal manera que no había la posibilidad de tener un dogma claro y unificado. Por eso lo primero que hizo la Iglesia cuando tuvo libertad fueron aquellos primeros grandes concilios esenciales, donde tenía que definir qué era su fe, tenía que escuchar más bien al Espíritu Santo que hablaba a través de los padres conciliares. ¿Quién era Cristo, por ejemplo? Dios verdadero, hombre verdadero, Dios y hombre verdadero. ¿Cuál era su relación con el Padre y el Espíritu Santo? Eran los pilares de la fe, los pilares de la tierra. En ese contexto surge una herejía espantosa, el arrianismo, que es una herejía que nunca ha muerto y que hoy tiene también muchísima fuerza. Aunque normalmente las herejías, como decía Chesterton, son verdades que se han vuelto locas, las herejías lo que pasa es que se camuflan, es decir, son los mismos perros pero con distintos collares. Las herejías, en este caso la del arrianismo, decía que Jesús sí que era extraordinario, un gran hombre, estupendo, una especie de semidios pagano, pero que no era Dios. ¿Cómo iba a ser Dios y se iba a haber hecho hombre? ¿Cómo iba a ser Dios y haber entrado en el vientre de una mujer? ¿Cómo iba a ser Dios y morir en la cruz en medio de la agonía? No podía ser Dios, es decir, era un extraordinario hombre, un enviado, pero no podía ser Dios. El arrianismo tuvo tanta fuerza, sobre todo cuando llegó a convencer al emperador, no a Constantino, sino a uno de sus sucesores, tuvo tanta fuerza, tanto poder, que llegó un momento en que la mayor parte de los obispos de la Iglesia eran arrianos, no creían en la divinidad de Jesucristo. Digo la mayor parte y me quedo corto. La práctica totalidad de los obispos de la Iglesia Católica eran arrianos. El pueblo no tanto, pero los obispos sí. Fueron muy pocos los que se atrevieron a defender la fe verdadera, entre ellos San Atanasio, y le costó ser desterrado de su sede, de su episcopado, de obispado de Alejandría, le costó ser desterrado varias veces. Las amenazas, los insultos, a él, que era el que defendía la divinidad de Cristo, a él fue al que le llamaban hereje. No cedió, y gracias a personas como San Atanasio, no cedió, gracias a él, podemos seguir diciendo hoy, 2000 años después, Cristo es Dios, Cristo es hombre verdadero y Dios verdadero, segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que se hizo hombre en el vientre de una doncella de Nazaret. Yo creo que esto tiene que llevarnos a pensar en la batalla que estamos librando hoy. Recuerdo aquella frase de Churchill cuando hablaba de los aviadores ingleses que defendieron Inglaterra contra la aviación alemana y dijo esa frase: nunca tantos, se refería al pueblo inglés, debieron tanto a tan pocos. Pues hoy es así, nunca tantos deben tanto a tan pocos, porque son tan pocos los que se atreven a hablar. Posiblemente hay muchos que piensan como los pocos que hablan, pero se callan. Se callan quizá por defender su puesto episcopal, no lo sé. O se callan porque no quieren armar jaleo, no lo sé. Ellos sabrán en su conciencia. Pero se callan. Y se callan mientras tanto
La divinidad de Cristo está puesta en cuestión, no porque nadie diga oficialmente, como sí decían los arrianos, que Cristo no es Dios. Esto hoy no lo dicen, repito, las herejías se camuflan. Hoy dicen que el mensaje de Cristo tiene que ser modificado, adaptado, puesto al día, porque el mensaje de Cristo es hoy difícil de digerir por los estómagos delicados de los contemporáneos. Hay que echarle agua al buen vino del Evangelio, hay que suavizar la cruz. No puedes hablar de exigencias tan radicales. Tienes que adaptarte al mundo, es decir, tienes que mundanizar la Iglesia. Y siempre el gran obstáculo para mundanizar la Iglesia, que no tiene nada que ver con modernizar la Iglesia, en la mundanización de la Iglesia se encuentra siempre con un obstáculo, la palabra de Dios. Y también, en segundo lugar, la tradición de la Iglesia. Por eso hay que poner en duda la autenticidad de la palabra. No había grabadora en aquella época, y así quitamos ese gran escollo de en medio para la mundanización de la Iglesia, y a la vez hay que decir que la tradición, como es viva, es cambiante. Y el cambio en la tradición significa que lo que ayer valía, hoy no vale. Lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Lo que ayer era bueno, hoy es malo, y al revés. Bueno, pues gracias a Dios existen atanasios, pero que se juegan la vida como se la jugó San Atanasio en aquella época. Confiando en el Señor, me imagino que estos atanasios, estos santos valientes e incómodos, siguen diciendo aquello que su conciencia les exige que digan. Pidamos por ellos para que los pocos no se rindan y sigan insistiendo en que Cristo es Dios, y que porque es Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, hasta la más pequeña de sus palabras, no pasarán. Necesitamos la conversión, es decir, necesitamos volver a poner a Dios en el primer lugar de la vida, como nos enseñaron los santos, como nos ha enseñado San Atanasio. Que así sea.